El reino. Sí, y pues ya vieron la mesa, ¿verdad? Pero esta es una mesa ahí más o menos, no es como la mesa del reino, pero vamos a hacer una figurativa, o cómo se dice, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, para comenzar vamos a orar. Si quieres cerrar tus ojos ahí donde estás para que el Señor, el Espíritu Santo nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús te pido que el día de hoy, Señor, nos ayudes. Nos llenes de ti, Señor, de tu presencia. Que cada persona, cada carnalidad, Señor, que nos limpies de toda contaminación y toda carnalidad, Señor, que aprendamos a ver las escrituras con espiritualmente, Señor, con tu Espíritu Santo, que nos reveles que el día de hoy haya algo, Señor, que tú les ilumines en el corazón y en la mente a mis hermanos del propósito tan grande de lo por qué viniste, Señor, y de lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Ok, el día de hoy se llama la mesa del reino. Y Jesucristo, cuando estaba en la palabra de Dios, nos empieza a contar que Jesucristo predicó algo que mucha gente no lo ve en la palabra de Dios. O sea, sí sale tantas veces. Hay veces que leemos la Biblia nada más como de corridito. ¿Alguien la ha leído así? Yo estoy leyendo un plan de un año y todo eso, y a veces me la aviento medio de corridito y no me pongo a ver detalles. Y muchas veces predicamos pues salvación, predicamos tantas cosas, o le decimos a la gente, pues ¿qué es la iglesia? No, pues la iglesia son pues gente buena onda, ¿verdad? O ¿qué es la iglesia? No, pues venimos a cantar nada más. Y pensamos a veces, como venimos también de un trasfondo medio tradicional y todo, que son las catedrales, que son, y que debe de haber cantos y debe de haber predicación y todo eso. Pero hay una realidad que vino Cristo a hablar, y esta palabra del reino de Dios o el reino de los cielos, dependiendo de qué tipo de evangelista lo esté hablando, esta palabra se hace más o menos como se dice o se salen los evangelios entre 125 a 200 veces más o menos. Sí, no tengo exactamente, pero es ese. En las palabras de Jesús decía el reino de los cielos, el reino de Dios. El reino de Dios es ¿cómo? Y daba una explicación. O sea, no era exactamente, porque Jesús decía que el que tenga oídos para oír, que escuche. Jesús quería que entendieras y que vieras. Jesús viene y los apóstoles, ellos no tenían la Biblia. Ellos lo que tenían era el Mesías, amén. Ellos no sabían, o sea, nosotros no sabemos la historia, ¿verdad? Ya, ¿cómo va a terminar? ¿Qué va a pasar? Pues sabemos que va a venir Cristo por segunda vez y todo eso. No está terminado, pero nos dejaron profecías, nos dejó la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, para continuar nuestro estudio de Marcos, vamos a ir a Marcos 1, del 14 al 45. Si quieres abrir tu Biblia, hoy sí traigo la Reina Valera. Así los que traían la Biblia la vez pasada, de que, nah, pues ya, ¿para qué? ¿Para qué? Traje mi Reina Valera y lees otra, ¿verdad? Bueno, voy a leer Reina Valera, ¿ok? Y ahí también va a estar en las pantallas, así que está medio larguito, me lo voy a tratar de aventar rapidito, amén. Ok, Jesús dice, el número 14, después Juan fue encarcelado, ¿sí? ¿Se acuerdan de Juan? Juan el Bautista, que no es Juan el apóstol, ¿ok? Juan el Bautista fue encarcelado. ¿Por qué? Porque predicaba el reino de Dios. Decía, un día va a venir el reino de Dios. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. 16, andando juntos al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, y que echaban la red al mar, porque eran pescadores, ¿sí? Y le dijo Jesús, vengan a mí, vengan en pos de mí, venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Y luego dice, y dejando sus redes, le siguieron. Y pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también ellos en la barca, que remendaban sus redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es como cuando tienes novio y ya no vas a las reuniones, ¿me explico?
A las reuniones familiares. ¿Quién tiene novio y que diga, ya, a veces voy a las reuniones de mi novio y ya no voy a las de mi papá? Imagínate cómo se sentía el papá. ¿Cómo que te vas a ir a seguir a, a- a un profeta? ¿Es el Mesías? ¿A quién vas a seguir? ¿Sí me va a entender? O sea, Jesús le dice, vénganse. Y dejaron a sus papás. Dejaron el trabajo en aquellos tiempos. Si conoces un poco de cómo era, digamos, es como si el anciano Edwin es mecánico, Yeshua tenía que ser mecánico casi a fuerza. Porque no había educación, no había educación como ahorita que tú puedes escoger tus talentos y todo eso. Normalmente el oficio se aprende desde chiquito, ¿verdad? Si tú eres plomero, ¿verdad? Normalmente eran plomeros tus hijos. Si tú eras el oficio, José era carpintero y Jesús, ¿qué era? Carpintero, ¿no? Aprendió el oficio, aprendió a estar ahí. Entonces, de repente, es como si alguien está ahí en el oficio de su papá, se va a quedar ahí con el negocio familiar y de repente se le ocurre decir, no, pues ya me voy. Y el papá así como que, ¿cómo, verdad? ¿Cómo te vas a sostener? ¿Cómo vas a vivir? Entonces dice, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. ¿Sí? Número 21. Y entrando a Capernaum, a los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina. Jesús llegaba a un lugar en donde se juntaban los judíos a estudiar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y Jesús enseñaba y todos se maravillaban. Pero Jesús no era rabino. Ahí los que enseñaban eran los rabinos, pero Jesús se hacía tomar como un maestro. Jesús enseñaba muy bien. Jesús enseñaba porque él sabía las escrituras desde chiquito, ¿sí? Entonces se admiraban de su doctrina porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas, y la autoridad se la daba el Espíritu Santo. Acuérdense que los versículos anteriores, Jesús había llegado el Espíritu Santo a su vida. Amén. Entonces, y dice, pero había en la sinagoga, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, ¿sí? En el nombre mío, no, en el nombre de Jesús, nosotros reprendemos, pero Jesús siendo Dios, ¿sí? Pero Jesús teniendo el Espíritu Santo, aunque él se había despojado de su divinidad, pero teniendo el Espíritu Santo, Jesús lo reprendió. Y luego fíjate lo que dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Le estaba hablando al espíritu inmundo, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su forma por toda la provincia, su fama, perdón, por toda la provincia alrededor de Galilea. 29. ¿Siguen conmigo o ya los perdí? Seguimos, lean. Sí, porque la palabra de Dios nunca vuelve así, amén. Tú quieres que tu vida cambie, empieza a leer la palabra de Dios. Y aquí en jóvenes leemos la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios, amén. Entonces, 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente dejó la fiebre y ella les servía, ¿sí? Ella les servía. Entonces aquí es cuando dicen por qué Simón era Pedro. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? ¿Sí? Y dicen, es que Pedro negó a Jesús porque sanó a su suegra. Bueno, ok, vamos a seguir en el 32. Cuando llegó la noche, nadie entendió mi chiste. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. O sea, cuando un demonio veía a Jesús decía, tú eres el Hijo de Dios. Y no, porque le conocía. Los demonios te conocen.
Los demonios conocen si eres espiritual o eres carnal. Los demonios saben quién eres. Cuando tú empiezas a ser más espiritual y empiezas a buscar más a Dios y empiezas a servir más a Dios, más problemas a veces se vienen. Más problemas porque el diablo se enoja. Y casi tiene un póster tuyo ahí. Entre más espiritual sea y entre más subas, entre más prediques y entre más vayas creciendo en las cosas de Dios, va a haber un póster más, yo creo que más grande, ¿no? A ver, filas ahí de póster. Ahora vamos contra y te empiezan a atacar y atacar, pero es mayor el que está con nosotros que el que está en este mundo. Es mayor el Espíritu Santo, es mayor Dios que te guarda y te protege. Incluso en el Apocalipsis dice que va a haber tempestad. Va a haber en los últimos tiempos va a haber muchos problemas, pero Dios va a guardar a sus hijos. Amén. Dios te va a guardar. Ten que en cualquier problema Dios está contigo, tienes que saberlo. Número 35. Vamos, ya vamos a terminar. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Sí, Jesús se levantaba muy temprano y ahí oraba. Así que si quieres ser como Jesús, ya sabes. Muy de mañana es como a las 4 de la mañana, o sea, muy de mañana, ¿verdad? Así que menos Netflix, más temprano. Ok. Y le buscó Simón y los que estaban, con los que él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. 40. Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. 42. Y así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió, le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrale a los sacerdotes y ofrece tu purificación, lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlos: Jesús me sanó. A todo mundo: ahí hay un hombre que sana. Lo empezó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amén. Ok, ¿qué pasa con esto? Jesús, si no entendiste nada de lo que leímos, ¿verdad? O más o menos, Jesús llega. Juan el Bautista es encarcelado por predicar el evangelio, por predicar la verdad. ¿Sabes? Cuando predicas la verdad, muchas veces va a haber cosas que no te van a gustar, porque el diablo se enoja, pero Dios está contigo, porque Dios tiene la salvación tuya. Aunque te metan a la cárcel, ahí vas a seguir predicando el evangelio. Cuando alguien está convertido, aunque tú seas esclavo de alguien, ahí vas a predicar el evangelio. Jesús no vino a sacar esclavos. Jesús vino a presentarles el evangelio a los esclavos, porque aún siendo esclavos y aún siendo los esclavos libres, pueden seguir cautivos en su amargura, pueden seguir cautivos en su pobreza. Aún un pobre que sea y se gane la lotería de un día para otro, puede seguir teniendo mentalidad pobre. Así que tú debes de pensar en eso. Jesús vino a darte libertad en tu mente. Jesús vino a dar libertad de tu corazón y decía: el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí? Pero ¿qué es el reino de los cielos? Pero antes de esto quiero decirte, había una teología o una interpretación de la Biblia muy errónea hace tiempo, ¿verdad? Creo que era por los 60s, por ahí, cuando era todo acá bien locochón. Y decían que poco a poco el mundo iba a ser mejor. Decían que poco a poco el mundo, gracias al cristianismo, gracias a todos los inventos y la ciencia, el mundo iba a ser mejor. ¿Por qué? Porque lo que se piensa es encontrar cura para las enfermedades. Lo que se piensa es que vamos a construir ciudades mejores. Lo que se piensa es que cuando se acabe este mundo nos vamos a ir a otro, ¿sí? Nos vamos a ir a otro planeta.
Ya quieren irse a la luna, ya quieren irse a Marte, ya quieren a todos lados, ¿verdad? A buscar una fuente de auxilio. Y la verdad de las cosas es la siguiente: entre los teléfonos se hacen más inteligentes, nosotros nos hacemos más mensos. Entre más crece la medicina, hay más enfermedades. Y eso es un problema tan grande. Y cuando todos pensaban, ay, venía Hitler, ¿saben quién es Hitler, verdad? Hitler, lo vencieron y decían, ahora sí todo va a ser mejor y paz. Y sigue peor la cosa. Llegan los narcos ahora. Y luego llegan los ataques terroristas. Y luego, peor el mundo, se empieza a hacer más depravado el mundo. Ahora Netflix, puedes ver pornografía gratis. Ah, sí, porque antes no salía nada. Ahora todas las películas tienen escenas. Todas las series tienen escenas pornográficas. Así, ay, pues no, es normal, ¿verdad? No, es normal para ti porque así creciste. Pero nosotros nunca vimos eso. En nosotros nunca salía. Incluso en tela abierta ya sale eso. Incluso en tela abierta hacen bullying. Incluso en tela abierta ofenden a las personas. Y luego estaba el evangelio de Dios. Y el evangelio significa las buenas nuevas. Si quieres aprender algo del día de hoy, acuérdate de esto. El evangelio significa las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? En aquellos tiempos había un reino, ¿sí? Había un reino en el cual estaban bajo los romanos, ¿verdad? Y el César era tomado como un dios. Entonces todos tenían que adorar al César, ¿sí? Y el que no adorara al César pues era bien malo, porque el César era el que se debería de adorar. Entonces los judíos iban y decían, no, nada más tenemos que adorar a un solo Dios, no adoramos al César. Pero luego ahí más o menos le torcían la mano, porque aún el César les construía cosas y les daba cosas. Pero llega Jesús y llega Juan el Bautista predicando, un día va a venir el reino. Y dicen, ahora va a haber otro rey. Es como si Donald Trump está en el poder y de repente se empieza a levantar una persona. Y dice, ahora yo soy el presidente, y luego todos lo empiezan a seguir, ¿qué crees que va a pasar con esa persona? Lo van a arrestar, le van a decir, deja de mover masas, deja de hacer esas cosas, o simplemente ya como estamos en la historia, lo matan, ¿sí? Entonces tienes que tener cuidado. En México pasó algo así, ¿verdad? Estaba el presidente y López Obrador se levantó, el presidente estaba levantándose como presidente, creo que fue en las elecciones pasadas, y López Obrador fue y se levantó. O sea, porque él decía, yo soy el presidente, yo soy el que debería ser presidente, y toda la gente lo seguía. Entonces Jesús viene y dice, ahora ese ya no es el reino, hay otro reino. Y todos dicen, pues ¿cómo que hay otro reino? Y viene el reino de Dios. Y para presentarte el reino de Dios, déjame decirte lo siguiente. ¿Ok? ¿Estamos aquí? ¿Estamos bien? Ok. Número 1, Jesús presenta el reino de Dios. El reino de Dios cambió las reglas. Hay dos etapas del reino de Dios. El reino de Dios, cuando iba a venir, el reino de Dios decían que iba a venir un líder que iba a cambiar la historia, que nos iba a sacar de la esclavitud. Y el reino de Dios llegó para sacarnos de la esclavitud del corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí estábamos antes en pecados, en delitos, y tenías un vacío adentro de ti? ¿Y qué fue lo que pasó cuando Cristo viene a tu vida? Cambia y ese vacío es llenado. Amén. Entonces Jesús viene. Esta es la inauguración del reino de Dios. Déjame decirte una cosa: si tú no sabes qué es el reino de Dios, a lo mejor no sabes de lo que está pasando. A lo mejor ni conoces qué es Dios. No conoces qué es el evangelio, porque el evangelio son las buenas nuevas de Cristo Jesús, las buenas nuevas del arrepentimiento, hay muchas formas de decir, pero el reino de Dios es predicado porque el reino de Dios está aquí espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que el rey, cuando venían y le traían un evangelio, es que habían ganado alguna batalla, habían ganado alguna cosa. Entonces el César decía, es una noticia buena, y se jactaba. Escuchen todos la noticia. Y luego llega otro evangelio, que es el evangelio de las buenas noticias, del nuevo rey,
y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Cristo Jesús. Número 2, Jesús predica el reino de Dios y la cultura del reino de Dios. ¿Sí? Había profecías de que algún día vendría un rey. O sea, se decía en el Antiguo Testamento, un día va a venir un rey, de que es el Hijo de Dios, y que iba a llegar y que su reino iba a llegar a este mundo. Y fíjate lo que sucedió. Acuérdate que Jesús estaba en las sinagogas, estaba en los cuartos de ellos, y estaba Jesús predicando el evangelio. Y fíjate lo que dice. Va Jesús, abre las escrituras. Eran unos rollotes, ¿verdad? Abren las escrituras y dice: y sé que el libro de la profecía, y se le dio el libro de la profecía. Imagínate que llegó Jesús, una persona, un buen maestro para ellos, abre el papiro y dice: y se le dio el libro de la profecía del profeta Isaías. Estoy leyendo Lucas 4:17. Y habiendo abierto el libro, hay un lugar donde se estaba escrito y dice la profecía así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban fijos ¿en quién? En Jesús. Estaba Jesús así. Y todos esperando, así como yo ahorita les estoy hablando, ¿verdad? Pero todos, ya que leyó la escritura, estaban todos esperando a ver qué nos va a decir el maestro, ¿verdad? Va a decir, un día va a llegar el Espíritu Santo, un día va a llegar el reino de Dios. Ellos pensaban que iba a decir esa interpretación. Y en el 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de mí, delante de ustedes. Estaba diciendo Jesús: yo soy Dios, yo me hice hombre, yo soy Dios, aquí estoy. Por eso las sectas dicen que Jesús no es Dios, pero Jesús mismo dice: yo soy Dios. Jesús predicaba en las sinagogas, Jesús hablaba las verdades del reino, Jesús enseñaba la cultura del reino de Dios. Y fíjate, nada más para explicarte un poquito de cultura. ¿Cuántos son mexicanos que levanten la mano? Hondureño, 1. A 2. Sí, hondureño. Salvadoreño, ¿no hay? ¿Alguien de otro lado? Maya, zapoteco, mixteco. Texas. ¿Americanos? Y yo estaba hablando con la maestra de Carlos. Mi hijo es venezolana. Y me dice: oye, ahí en la iglesia hay venezolanos, en la de nosotros. Y yo, pues, están viniendo como 2 venezolanos, 3. ¿Ya les conté esta historia? Creo que sí, pero te lo voy a volver a contar. Y le digo: no, pues 2 o 3 venezolanos. Y le digo: nada más ten paciencia con los mexicanos. Ten paciencia. Porque la cultura del mexicano, ¿cómo es? Llegamos tarde, somos incumplidos, somos bien burlones. ¿O poco no? Puro bullying. ¿Sabes? Por eso a veces llegan venezolanos, con todo respeto, hondureños, salvadoreños, y cuando ven a un mexicano, ven la cultura del mexicano. Me dice, le digo: discúlpanos, pero aguántanos, ¿verdad? Le digo: estás muy bien en tu iglesia. Porque el cristiano ya no tiene que vivir la cultura mexicana. El hondureño ya no tiene que vivir la cultura hondureña. Nosotros debemos de vivir la cultura del reino de Dios, que es amor, paz, bondad, perdón. Ese es el reino de Dios. Dios
ve con agrado al amoroso. Nosotros tenemos que ser la historia cambiada. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Y sabes cómo empieza? Cambiando nosotros mismos. Nosotros predicar el evangelio, nosotros ser los cristianos que tienen el reino de Dios, que conocen el reino de Dios, son los primeros que deberían de llegar a la iglesia, los primeros que deberían de respetar, los primeros que deberíamos de amar a las personas, los primeros que deberíamos de abrazar a las personas. Esa es la cultura del reino. Pero sabes, tú dices, no, pues yo soy bien mexicanote, no, yo soy bien venezolano. ¿Sabes? Los americanos, ay, Micaela, por ahí estás, no nos aguantan a veces. ¿Por qué? Decía Johnny, mi cuñado, hombre, siempre llegan bien tarde a todos lados. Hasta él ya llega tarde porque pues todos llegan tarde. ¿Sabes? Nosotros debemos de vivir la cultura del reino de Dios. Eso es lo que Dios te ha llamado a ser. Y luego Jesús enseña la cultura del reino de Dios, porque aparte de eso, tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. ¿Y cómo le enseñaba? ¿Cómo hacía discípulos Jesús? Decía, vengan, vamos a sanar a un enfermo. Y luego venía Jesús, sanaba al enfermo. Vengan, vamos a sacar un demonio. Iba Jesús, sacaban al demonio. Y luego, ¿sabes qué pasaba? Les dijo a los discípulos en un día, ustedes, lo dije ayer, ustedes en mi nombre harán mejores cosas, mayores cosas en mi nombre, en el nombre de Jesús. Había gente que llegaba, es que ellos van y predican y sacan demonios en el nombre de Jesús, y le dijimos que no lo hagan. No, si lo están haciendo, dejen que sigan haciéndolo, porque el nombre de Jesús tiene poder. Tiene poder para cambiar todas las cosas. El nombre de Jesús es poderoso. Y Jesús un día decía, enséñanos a orar, Señor. ¿Alguien quiere saber cómo orar? En la Biblia está, ¿verdad? Aunque dice antes de esto, no lo hagan vanas repeticiones como muchos lo tienen. No, nosotros no hacemos rezos. Los rezos son repeticiones. Pero si creciste en la cultura tradicional de México, te sabes el Padre Nuestro de memoria, ¿verdad? Te portabas mal, órale, 10 Padres Nuestros. Y de rodillas y con corcholatas, nada te creas. ¿Y qué decía? Le decían los discípulos, enséñanos a orar. Mínimo a lo mejor te sabes esa parte de la Biblia. Padre nuestro que estás en el cielo. Dice, vamos a leerlo. Mateo 6 del 9 al 13 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Diciéndole, Señor, tú eres santo. Lo está exaltando. Y lo dice, ¿qué dice ahí? Que venga tu reino y que se haga tu voluntad en el cielo y así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hasta ahí vamos a quedarnos. Bueno, dice, perdona nuestras deudas, ya te lo sabes. Pero ¿qué significa? En el reino de los cielos no hay enfermedad. Por eso cuando alguien viene enfermo, pedimos, venga tu reino a esta persona y sánala. En el reino de los cielos no hay enojos. Cuando yo me peleo con Steffi, cuando estoy enojado digo, venga tu reino a mi vida, Señor. Y eso me hace amarla más. Venga el amor tuyo a mi vida. El fruto del Espíritu Santo es perfecto para describir el reino: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Y dominio propio, por ahí le agregan a veces. En el reino de Dios no hay enfermedades. En el reino de Dios no hay endemoniados. En el reino de Dios los demonios conocen quién es parte del reino de Dios y quién no es parte del reino de Dios. Una vez fueron los discípulos, unos discípulos que estaban ahí, y van y le dicen, en el nombre de Jesús, le dicen a un endemoniado. ¿Y sabes lo que le dijo el demonio? Y dice, oh, conozco a Pablo y conozco a Cristo Jesús, pero ¿tú quién eres? Porque aunque prediques el evangelio,
no significa que vivas el reino de Dios en tu vida. Tú puedes venir todo el tiempo a la iglesia y hacerte sentir bien en la iglesia, pero si tú no vives el reino de Dios, si tú no vives la palabra de Dios en tu vida, nunca vas a poder ser alguien importante en el reino de Dios. Dice que el reino de Dios sufre violencia porque los que lo tienen lo arrebatan. Los valientes lo arrebatan. Por eso cuando viene alguien decimos, lo vamos a ganar en el nombre de Jesús. Incluso yo voy manejando y yo, en el nombre de Jesús, que esta persona, este homeless, conozca de ti, Señor. Que conozca que tú eres poderoso, que conozca que tú eres amoroso. Y la definición del reino que me gusta en Romanos 14 y 17 es una de las mejores definiciones. En Romanos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Estaba pasando que las personas estaban peleando porque unos sí comían una cosa y otros no comían esas cosas y se sentían ofendidos. Es como cuando, bueno, no, mejor esto no lo voy a decir, ¿verdad? Es como lo del pan de muertos. Lo voy a decir. Hay unos cristianos que lo comen. En el nombre de Jesús, venga tu reino. Sí. Y hay unos cristianos que no lo comen. Que Dios se revele si lo comes o no. ¿Ok? Pero lo que sí te voy a decir, decía: si le ofende a la otra persona, no lo hagas. ¿Sabías que hay gente que toma? Hay cristianos que toman. Nosotros en MSI no lo hacemos, ¿ok? Pero hay cristianos que no toman como nosotros. Y decía: si es de ofensa, nada más por el amor que le tienes a tu hermano, no lo hagas. Eso es lo que decía. Y luego dice aquí la verdad del reino de Dios. Dice: porque el reino de Dios no es comida y no es bebida. El reino de Dios es esto: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El amor, la fraternidad, el que estemos bien los unos con los otros, el que nos amemos los unos con nosotros. El reino de Dios es mucho más. El reino de Dios es lo que saca la bondad de ti, es lo que cambia la bondad en ti, es lo que llena el vacío en ti. Mateo 24:14 dice lo siguiente: y será predicado el evangelio ¿de quién? Ahí viene. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y para concluir, Lucas 13:29 dice: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Sabes, aquí traje una mesa y quiero algún voluntario que se quiera sentar en la mesa. No se golpeen, no se golpeen. ¿Algún voluntario, hombre o mujer? ¿Algún voluntario? Avi, ahí viene Avi, pásale Avi. Dale. ¿Quién? ¿Otro voluntario? ¿Otro voluntario? Amén. Bueno, nada más 2 entrarán en el reino de los cielos. Bueno, y nada se crean. Esta es la mesa del Señor, amén. ¿Sabes? La mesa del Señor está puesta para todos. Para homosexuales, aquí está tu mesa. ¿Mataste a alguien? Aquí está tu mesa. ¿No puedes perdonar? ¿Eres homeless? Aquí está tu mesa. Esta mesa es para todos. Esta mesa es para todos. Jesús abrió la mesa del reino para todos. Y sabes, en esta mesa vas a encontrar el amor más hermoso del mundo. Vas a encontrar lo que no encuentras en otras mesas. En esta vas a encontrar el amor que te va a saciar y te va a llenar toda tu vida. En esta mesa vas a encontrar que no hay envidias. En esta mesa no es como que, tú tienes más o yo menos. Aquí comemos todos parejos. Aquí nos amamos todos parejos.
Aquí Dios te ama. Es más, dice que el menor, decía, ¿quién va a ser el más importante en el reino de los cielos? El que sirva a los demás. El menor, si yo quiero ser más importante, yo voy a venir y voy a servir a Jera. ¿Qué quiere de comer? Un decir, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Y le voy a dar amor, porque soy parte del reino de Dios. Pero sabes, en esta mesa, el único requisito, ahí le da a los dos. Ay, hasta el único requisito, hazle otra vez. Ay, no. Se le fue. El único requisito, Jera, el único requisito por estar en esta mesa es que dejes tu vida pasada y que empieces una nueva vida. Porque aquí está Dios. Aquí está Dios. Dios te va a dar. Y sabes, esta nueva vida que vas a tener no va a ser con tus reglas, va a ser con las reglas de Dios. Esta vida, esta nueva mesa que vas a tener, Dios te ama como llegaste, pero no te va a dejar como estás. Dios te va a dar sus sueños y no van a ser tus sueños. ¿Sí? En esta mesa está la gracia de Dios. En esta mesa está el amor y la misericordia. Todo lo que hiciste en tu pasado se acabó. Hoy es una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy es una nueva vida en Cristo Jesús. El que se quiera sentar en esta mesa va a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. La mesa del reino decía, tráiganse a todos. Todos deberían de venir a reconocer, a conocer la mesa del Rey. Todos deberían de venir a conocer quién es Cristo Jesús. Todos deberían de venir a sentarse a esta mesa. Pero esta mesa, ¿sabes? Lo siento mucho, pero esta mesa no es para la gente ocupada. No es para la gente que un día sí quiere ir y otro día no quiere ir. Esta mesa no es para los que no tienen tiempo. Esta mesa no es para los que no están disponibles cuando Cristo los necesita. Y sabes, está abierta la mesa, pero hay gente que decide no dejar su vida pasada y no sentarse en esta mesa, porque llegan, conocen la mesa, conocen el amor de Cristo, conocen el amor de Dios, y Cristo les dice, ya me tienes a mí, lo tienes todo. ¿Para qué quieres? ¿Para qué? Aquí tienes todo. Y te va a dar la comida que nunca más te va a volver a dar hambre, y te va a dar la bebida que nunca más volverás a tener sed. Pero ¿sabes qué dices tú? Quiero regresar a mi vida pasada. Y te vas. Oye, ¿sabes qué, Dios? Estoy aquí, pero no estoy disponible para ti. Estoy aquí, pero no puedo servirte, Señor, porque tengo cosas más importantes que hacer. Estoy aquí y te quiero conocer, pero hay cosas mejores en mi vida. Como una novia, como un novio, como alguien, como tus propios deseos, como tus propias convicciones, como tus propias cosas que están fuera de la Biblia. Uy, te sientes súper ofendido, pero esta mesa no es para ofendidos. Esta mesa es para los que quieren recibir el amor de Dios, para los que dicen, yo quiero que el Rey que está aquí sentado esté conmigo. Así que si tú crees que ese eres tú, y sabes, aunque algún día te paraste de la mesa y te fuiste, esta mesa puedes volver a regresar. Nada más que nunca regreses tarde. Te pido, Jesús viene pronto y el reino de Dios viene pronto. El reino de Dios viene pronto para los que lo están viviendo. Porque el que no quiere vivir en el reino de Dios, ¿por qué vivirían en el reino de Dios del cielo? El reino de Dios que se va a vivir en el cielo o se va a vivir en esta tierra cuando venga Cristo, es para los que quieren vivir y dejar todo por Cristo en esta vida.
Y si tú eres esa persona que dices, yo que me quiero poner de pie y decirle a Jesús que quiero tomar la decisión de sentarme en la mesa y no volver mi vida atrás. Y va a ser difícil, pero Jesús te va a ayudar. Ahí levanta tu mano donde estás. Cierra tus ojos, por favor, y levántate y ven aquí al frente, porque vamos a orar y va a haber una reconciliación con Cristo Jesús. Va a haber una reconciliación con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Señor, tú eres más poderoso, Señor. El reino de Dios está en este lugar, Señor. El reino de Dios se predica en este lugar. Señor, a lo mejor algún día se levantaron, Señor. A lo mejor un día se levantaron de la mesa, pero hoy vuelven a la mesa, Señor. Hoy vuelven porque tu reino está en este lugar. Tu presencia está en este lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, a no volver atrás, Padre. Ayúdanos a no volver a los caminos anteriores, Señor.